Las células son las unidades básicas de la vida. Entonces vamos a ver la estructura, puesto que es la unidad funcional del organismo humano. Como habíamos dicho, estas suman unas 100 billones en un humano adulto. Y pueden tener vida en tanto en cuanto el medio interno le den sus nutrientes y moléculas esenciales. Las células transforman nutrientes en energía, ejercen funciones especializadas, traducen el código genético y hacen copias fieles de sí mismas. Por lo tanto, esto está intrínsecamente ligado a la organización de los componentes básicos del cuerpo humano y que subsecuentemente ambos son simbióticos desde el punto de vista académico para entender la complejidad y la cosmogonía del ser humano. Empecemos hablando del núcleo. Es el centro de comando genético. Y el citoplasma, que separa hay que mencionar que el entendimiento de los órganos está intrínsecamente ligado a los componentes básicos de una célula típica. Entonces una célula tiene dos regiones principales. El núcleo, que está protegido por una membrana nuclear y es el comando genético, y el citoplasma, delimitado por la membrana plasmática que separa a la célula de su entorno inmediato. En su interior, el protoplasma, compuesto principalmente por agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y obviamente electrolitos. Estos son el sustrato donde hay reacciones bioquímicas esenciales para la vida. El agua, que conforma el 70% y el 85% de la masa celular en la mayoría de las células, representa el medio principal donde están suspendidas las micropartículas. Es un medio acuoso donde se hacen o se desarrollan las reacciones químicas y donde se permiten el transporte de sustancias. Los iones como el potasio, el sodio, desempeñan roles muy importantes en los procesos eléctricos y químicos, como la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular, siendo este una figura similar a lo que estamos hablando. Subsecuentemente, estos electrolitos, aunque son minoritarios en proporción, son esenciales para la homeostasis celular. Dentro de las macromoléculas, después del agua, están las proteínas, que se dividen en proteínas estructurales, que nos dan el andamiaje interno y externo, y las proteínas funcionales, que actúan como enzimas. Las estructurales son filamentos largos, como el citoesqueleto, que nos dan los cilios y los axones, y por su lado las proteínas funcionales son globulares. Son importantes en la catalización bioquímica. Por ejemplo, facilitan la descomposición de glucosa en dióxido de carbono y agua,
lo que libera energía en forma de ATP, que es esencial para las funciones celulares. En paralelo a esto, los lípidos son un componente celular importante, aunque mucho menor en cantidad. Estos incluyen fosfolípidos y colesterol, que son esenciales para las barreras celulares, que funcionan como barreras hidrosolubles. Subsecuentemente, los triglicéridos que están en los adipocitos son una reserva energética y se movilizan según las necesidades metabólicas del organismo. Por su parte, los hidratos de carbono son menos prevalentes en masa, pero son muy importantes para el metabolismo energético. Se almacenan como glucógeno o están suspendidos como glucosa en el líquido extracelular y el glucógeno intracelular. Subsecuentemente hablamos de unos orgánulos que ejercen funciones específicas. Las mitocondrias, por ejemplo, son las centrales energéticas, donde ocurre la respiración celular, donde se produce el 95% del ATP. El retículo endoplástico está dividido en liso y rugoso. Subsecuentemente se producen aquí y se procesan lípidos y proteínas. Por su parte, en el aparato de Golgi procesa y distribuye estas moléculas. Por su parte, los lisosomas son responsables de la degradación de materiales intracelulares y extracelulares. Ahora hablemos de la membrana plasmática. Esta está formada por una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos y esfingolípidos con proteínas incrustadas que actúan como canales. Estas proteínas no solamente regulan el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular, sino que también desempeñan un papel muy importante en la transmisión de señales. En la superficie externa de la membrana, una capa de carbohidratos, conocida como glucocáliz, facilita la interacción con el entorno y protege la célula. Los lípidos de la bicapa nos da impermeabilidad a sustancias hidrosolubles y da paso a moléculas liposolubles como oxígeno o dióxido de carbono. Y esto hace que se mantenga el equilibrio interno, que es importantísimo para la señalización nerviosa y el transporte activo de sustancias en contra del gradiente de concentración. Estas proteínas de la membrana se dividen en integrales, como estas que ven acá, o periféricas. Las integrales nos dan atraviesan toda la bicapa, haciendo poros que dan una permeabilidad selectiva. Algunas son bombas selectivas, manejando sustancias en contra del gradiente. Y otras son receptores que traducen señales externas en respuestas celulares específicas. Las proteínas periféricas que no atraviesan la bicapa están asociadas a funciones enzimáticas y de control del transporte. Por su parte, el glucocáliz son glucoproteínas y glucolípidos. Tienen un papel importante en la comunicación y el reconocimiento celular. Son estructuras que están cargadas negativamente y repelen partículas similares
y facilitan las interacciones específicas con moléculas y células vecinas. Es un sistema de reconocimiento importante para procesos como la respuesta inmunológica y la reparación de los diferentes tejidos. La organización y el funcionamiento de la célula no solamente refleja la complejidad intrínseca de los diferentes organismos, sino también su capacidad para adaptarse a esas necesidades cambiantes del entorno. Esa membrana plasmática también requiere flexibilidad y capacidad de regulación que nos muestra cómo cada célula es una unidad autónoma que contribuye a ese funcionamiento integrado del organismo como un todo. Así que en ese contexto de la vida celular, esos orgánulos y componentes no actúan de manera aislada. La interacción entre esos orgánulos es un recordatorio de la sofisticación de los procesos biológicos, desde la producción de energía hasta la señalización por las diferentes proteínas. Entonces, esto es una integración de estructura y función en un equilibrio dinámico que sustenta al ser humano. Y se dice que es la unidad funcional de la vida. Las funciones de la célula dependen no solamente de sus componentes individuales, sino también de la interacción armónica entre célula y célula y el entorno que los rodea. Entre las estructuras más fundamentales de estas células, entonces, están las membranas, no solamente porque son un papel como barrera protectora, sino también por la capacidad de regular la comunicación entre el exterior y el interior celular. Esa membrana que vimos anteriormente, que está compuesta por lípidos y aquí esquemáticamente con proteínas, tiene varios procesos como el transporte de iones, eliminación de desechos y esa transmisión de señales. Esa bicapa lipídica está diseñada para ser selectivamente permeable, como lo veníamos diciendo anteriormente, lo que significa que permite el paso de ciertas moléculas mientras bloquea otras, asegurando que la célula mantenga un equilibrio interno. Esos fosfolípidos tienen regiones hidrofóbicas e hidrofílicas. Se organizan de manera que las porciones solubles en agua se orienten hacia el exterior y el interior de la célula, mientras que las insolubles forman el núcleo de la membrana. Y este diseño no solamente permite que las moléculas liposolubles, como el oxígeno y el dióxido de carbono nuevamente, atraviesen fácilmente la membrana, sino que también impide el paso no deseado de iones y moléculas polares sin la intervención de proteínas especializadas. Por lo tanto, el colesterol es un componente crítico de la membrana, lo que contribuye a la estabilidad y la fluidez de esta bicapa lipídica. Esa presencia ayuda a regular el grado de permeabilidad de la membrana, lo que asegura que ésta funcione de manera óptima bajo ciertas condiciones físicas. De la misma manera, los esfingolípidos tienen funciones específicas como la protección a factores externos y la participación de procesos de señalización celular. Y dentro de esta matriz lipídica, las proteínas de membrana tienen un rol completamente fundamental. Y aquí entramos en otro concepto llamado transporte activo, que es mediado por algunas proteínas integrales. Es particularmente interesante debido a su capacidad para mover moléculas en contra de fuerzas químicas o eléctricas. Este proceso, que requiere característicamente energía en forma de ATP, permite que la célula mantenga concentraciones internas específicas de iones como sodio y potasio, que son esenciales para la transmisión de señales eléctricas como en las neuronas y músculos. Este equilibrio iónico que se
conoce como el potencial de membrana, es completamente importante para la comunicación celular y la coordinación en tejidos especializados. Además del papel en el transporte, esas proteínas de membrana actúan como receptores que permiten a las células responder a una señal externa. Esas señales pueden ser hormonas, neurotransmisores u otros mensajeros químicos. Se unen a receptores específicos en la membrana, desencadenando una cascada de eventos dentro de la célula. Entonces, digamos aquí, y aquí activa el GMP-SIG. Muchas veces, el segundo mensajero, el AMP-SIG, si estamos hablando del segundo mensajero, regulando procesos como el metabolismo, la división celular y la recepción. El citoplasma celular es un entorno muy importante donde ocurren una multitud de procesos esenciales para la vida. Es una región que ocupa el espacio entre la membrana plasmática y el núcleo. Está compuesto por una sustancia gelatinosa conocida como el citosol, donde están dispersos los órganos y las partículas. Ese citosol es un medio acuoso con proteínas, glucosa, electrolitos, generando el ambiente para diversas reacciones metabólicas. En ese citoplasma están distribuidos glóbulos de grasa, gránulos de glucógeno y estructuras especializadas como ribosomas, y 5 orgánulos fundamentales: el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas, que trabajan de manera sinérgica para mantener el equilibrio interno de la célula y permitir su interacción con el entorno. Vayamos un poco más profundo. El retículo endoplásmico es una red externa cuyas paredes están formadas por bicapas lipídicas similares a la membrana celular. Es un sistema que desempeña un papel importante en la síntesis, el procesamiento y el metabolismo de diversas moléculas. Esto puede estar recubierto de ribosomas, lo que lo convierte en retículo endoplásmico rugoso. Y esto nos dice que aquí se producen proteínas. Y estas proteínas son sintetizadas por los ribosomas. Son estructuras compuestas de ARN y proteínas donde se ensamblan moléculas. Por otro lado, en las regiones del retículo endoplásmico que carecen de ribosomas, es el retículo endoplásmico liso, y está involucrado con la síntesis de lípidos y la detoxificación de sustancias químicas. Por su parte, el aparato de Golgi que está íntimamente relacionado con el retículo endoplásmico, consiste en una serie de vesículas aplanadas y apiladas. Es un orgánulo que recibe, modifica y clasifica las moléculas producidas en el retículo endoplásmico y las prepara para su transporte a diversos destinos dentro y fuera de la célula. Dentro de las funciones más importantes son la formación de lisosomas y vesículas secretoras para la digestión celular y la excreción de productos. Entonces, estos son orgánulos vesiculares con enzimas hidrolíticas que descomponen estructuras dañadas, partículas de alimento ingeridas y elementos no deseados, por ejemplo, como bacterias. Estas enzimas están encerradas dentro de los lisosomas
permanecen inactivas hasta que se requiere esa acción digestiva del lisosoma. La liberación controlada de estas enzimas asegura que solamente se degraden los componentes seleccionados, evitando daños a nivel del citosol. Por su parte, los peroxisomas son similares, pero tienen diferencias funcionales. Estos contienen enzimas oxidativas que generan peróxido de hidrógeno, que se utiliza para desintoxicarse de sustancias nocivas. Y es importante los hepatocitos, donde se neutralizan compuestos, por ejemplo, como el alcohol. Esos peroxisomas también participan en la descomposición de ácidos grasos de cadena larga, facilitando la conversión de estos en moléculas más simples y manejables. Otro componente importante son las vesículas secretoras. Esto transporta sustancias producidas por la célula, como las enzimas digestivas en las células pancreáticas. Estas liberan su contenido mediante exocitosis, asegurando que las moléculas lleguen a su destino, ya sea dentro del organismo, pero siempre en el medio extracelular. Las mitocondrias, por su parte, son conocidas, como ya lo habíamos dicho, como el centro energético de la célula, y son esenciales para la producción de ATP, trifosfato de adenosina, la principal moneda energética del cuerpo. Y son estructuras que están delimitadas por dos membranas, una externa lisa y otra interna que tiene pliegues llamados crestas. Estas crestas aumentan la superficie disponible para las reacciones químicas necesarias para lo que denominamos respiración celular. En ese interior de la mitocondria, una matriz rica en enzimas genera la oxidación de nutrientes, liberando energía que se almacena en forma de ATP. Y ese ATP se difunde a otras partes de la célula, donde se utiliza para llevar a cabo procesos importantes como el transporte activo que hablábamos más temprano, o la síntesis de macromoléculas. El citoesqueleto, por su parte, está compuesto por filamentos y microtúbulos. Facilita el movimiento de orgánulos dentro de la célula y el transporte celular. Estos son polímeros rígidos de tubulina, son rieles para el transporte intracelular y participan en la división celular a formar el uso mitótico. Los filamentos de actina son fundamentales para el movimiento celular y la contracción muscular, formando estructuras dinámicas que permiten a la célula adaptarse a su entorno. Volvamos al núcleo. El núcleo es el centro de control celular y este alberga el ADN que dirige todas las actividades de la célula. Y este material genético no solamente codifica las proteínas necesarias para las funciones celulares, sino que también regula la reproducción celular mediante la reproducción y la mitosis. Este núcleo está protegido por una membrana doble con poros que permite el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma. En el interior están los nucleolos, estos nucleolos sintetizan ARN ribosómico, que es esencial para la formación de ribosomas en el citoplasma. Comparado con formas de vida mucho más simples,
como los virus y las bacterias, la célula nucleada destaca por una complejidad importante y capacidad de adaptarse a entornos cambiantes. Esa presencia de órganos especializados eh, nos permite hacer funciones de manera eficiente y mantener esa integridad estructural y funcional. Por lo tanto, a lo largo de esa evolución, la célula ha desarrollado de esos mecanismos sofisticados que la convierten, como lo decíamos, en la unidad básica de la vida, capaz de reproducirse, metabolizar y responder a estímulos con una precisión extraordinaria. Por su parte, el trifosfato de adenosina, llamado también ATP, es una molécula fundamental en la célula y es considerada esta la principal fuente de energía para mantener las funciones de la vida. La estructura del ATP tiene tres elementos esenciales: la base nitrogenada adenina, el azúcar pentosa ribosa y una cadena de 3 grupos fosfato. Lo que realmente distingue al ATP como un almacén de energía celular es la presencia de 2 enlaces de fosfato de alta energía que conectan los últimos 2 grupos fosfato con la molécula central. Son particularmente inestables y, en este sentido, estos se rompen con facilidad, liberando una cantidad considerable de energía, que es alrededor de 12.000 calorías por mol una vez que son hidrolizados. La capacidad del ATP de liberar su energía de manera casi instantánea le confiere su carácter dinámico. Y durante este proceso, uno de los radicales fosfato se separa, transformando la molécula en difosfato de adenosina. Y esto le permite a la célula realizar tareas fundamentales como la contracción muscular, la síntesis de proteínas y el transporte de sustancias a través de membranas. Pero la célula no puede permitirse agotar completamente sus reservas de ATP, por lo que existe un mecanismo eficiente que lo regenera de manera continua. A través de la energía derivada de los nutrientes, el ADP y el fosfato inorgánico se combinan nuevamente para formar nuevamente ATP, cerrando de esta manera el ciclo metabólico constante que dura unos minutos. Ese proceso de síntesis de ATP tiene lugar en gran medida en las mitocondrias, que son reconocidas como el motor energético. Al ingresar glucosa a la célula, su metabolismo inicial va al citoplasma en un conjunto de reacciones conocido como glucólisis. Y en este proceso, la glucosa se transforma en ácido pirúvico, generando pequeñas cantidades de ATP. Sin embargo, este mecanismo solamente representa una fracción mínima del total de energía producida en la célula, alrededor de un 5%. La mayor parte de la generación de ATP, más de un 95%, ocurre en la mitocondria a través de una secuencia mucho más elaborada de reacciones. Entonces, dentro de esa matriz mitocondrial, el ácido pirúvico derivado de los carbohidratos, junto con ácidos grasos y aminoácidos, se convierte en acetilcoenzima A, lo que actúa como el punto de partida del ciclo de ácido cítrico o el ciclo de Krebs, donde esta es descompuesta en dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. Ese dióxido de carbono es expulsado de la célula y eliminado del organismo a través de los pulmones. Por su parte, los átomos de hidrógeno son muy reactivos y se combinan con oxígeno dentro de la mitocondria, lo que libera grandes cantidades de energía que se utiliza para convertir en ADP en ATP nuevamente para generar
esa maquinaria enzimática. Ese mecanismo por el cual los átomos de hidrógeno son procesados en las mitocondrias es la extracción de un electrón, convirtiéndolos en iones hidrógenos. Esto interactúa más proteínas incrustadas en las membranas mitocondriales, activando un sistema conocido como el ATP sintetasa. Esto aprovecha la energía eh, generada por los movimientos de los iones hidrógeno para la producción de nuevas moléculas de ATP que posteriormente son distribuidas por todas las células para cumplir con sus múltiples demandas energéticas. El ATP no solamente es importante para el metabolismo energético, sino también para una amplia variedad de funciones celulares. Una de las más relevantes es el transporte de sustancias, el cual es a través de membranas, lo cual nos genera equilibrio en la célula. Además, el ATP también juega un papel importante en la síntesis de compuestos químicos, donde forma proteínas, lípidos y otras moléculas fundamentales para el funcionamiento celular. De esa manera, este ATP actúa como una moneda energética indispensable, asegurando que los procesos bioquímicos se lleven a cabo de manera eficiente. Otra parte importante del ATP se encuentra en el trabajo mecánico celular. Durante la contracción muscular, por ejemplo, la energía del ATP es utilizada para desplazar los filamentos de actina y miosina en las fibras musculares, un proceso que se repite constantemente durante el movimiento. Además de esto, en otros tipos de células, como las que presentan movimientos ciliar o mediano, el ATP proporciona la energía necesaria para que estas estructuras se desplacen y cumplan funciones específicas, como el transporte del moco en las vías respiratorias o el desplazamiento del óvulo en las trompas de falopio. El movimiento celular, ya sea a mediano o ciliar, nos dice cómo el ATP es importante para las actividades que requieren energía constante y precisa. En ese movimiento mediano, las células generan proyecciones temporales llamadas pseudópodos que les permiten desplazarse en respuesta a estímulos químicos. Y este tipo de locomoción es importante en varios procesos como la fagocitosis por leucocitos y la reparación tisular por fibroblastos. Y por su parte, el movimiento ciliar, que se caracteriza por un batido coordinado de cilios en la superficie celular, es completamente importante para funciones como la limpieza de las vías respiratorias y el transporte del óvulo en el aparato reproductor femenino. Ahondemos en el movimiento celular. El movimiento celular es una manifestación muy importante de la complejidad y la adaptabilidad de la célula viva, y el ATP funciona en papel muy importante o da un papel muy importante en estos procesos. Entre los tipos de movimientos más representativos, uno puede encontrar el movimiento ameriano y ciliar. Y cada uno está relacionado con funciones específicas y su regulación implica tanto mecanismos químicos como estructurales que destacan esa importancia del ATP en la dinámica celular. Por su parte, el movimiento mediano es característico de células como los leucocitos. Es un fenómeno en el que la célula se desplaza por su entorno mediante la formación de pseudópodos. Y estas proyecciones temporales se extienden desde la célula hacia una nueva posición, donde se anclan para permitir que el resto del cuerpo celular sea arrastrado hacia adelante. Y este es un proceso que requiere un ensamblaje dinámico de filamentos de actina en el citoplasma, los cuales, al polimerizarse, proporcionan la estructura necesaria para que el pseudópodo avance. La energía para estas interacciones
proviene obviamente del ATP, que alimenta tanto la formación de los filamentos de actina como su contracción mediante proteínas motoras como la miosina. Además, el movimiento abreviano está estrechamente relacionado con la quimiotaxia, que es un fenómeno donde la célula responde a estímulos químicos en su entorno. Cuando una célula detecta una sustancia quimiotáctica, como una citoquina liberada durante una infección, por ejemplo, o lesión, ajusta su dirección de movimiento hacia la fuente del estímulo, en el caso de una quimiotaxia positiva, o en dirección opuesta si se trata de quimiotaxia negativa. Y este es un proceso que implica un complejo sistema de señalización intracelular que activa la maquinaria de movimiento antiorgánico y orienta la formación de estos autópodos hacia la zona de mayor concentración de ese estímulo. Y por otro lado, el movimiento ciliar es un mecanismo especializado, observado en ciertas células epiteliales, particularmente en la vía respiratoria y las trompas de falopio. Los cilios es algo muy similar a pelos que se proyectan de la superficie celular y están compuestos por un núcleo de microtúbulos organizados en un patrón característico conocido como axonema. Este axonema está formado por 9 pares de microtúbulos dispuestos en círculos, los cuales están conectados por enlaces proteicos que proporcionan estabilidad estructural. El movimiento de los cilios se produce gracias a la acción de la dimeína, una proteína motora que utiliza la energía del ATP para generar fuerza. Los brazos de dimeína se proyectan desde un par de microtúbulos hacia el par adyacente y al hidrolizar ATP reptan a lo largo del microtúbulo vecino, provocando un deslizamiento controlado. Ese deslizamiento es un movimiento de látigo que impulsa el líquido circundante en una dirección específica. Por su parte, en la vía respiratoria, ese movimiento ciliar permite desplazar el moco y las partículas atrapadas hacia la faringe, donde pueden ser eliminados, mientras que en la trompa de falopio ayuda a el transporte del óvulo desde el ovario hacia el útero. Aunque ese movimiento ciliar es aparentemente algo muy sencillo, esa regulación es bien compleja y depende de varios factores. El ATP es muy importante, no solamente como una fuente de energía para esa dimeína, sino también para mantener las concentraciones adecuadas de iones como magnesio y calcio, que son muy importantes para la actividad ciliar a este respecto. La orientación y la coordinación de los cilios en una célula epitelial requiere señales muy precisas que aseguran que todos los cilios se muevan en una misma dirección, de manera que se optimice ese transporte de líquidos y el transporte de partículas. Los flagelos son estructuras muy similares al cilio. Están en células especializadas como el espermatozoide. Comparte la misma organización axonémica. Ese movimiento flagelar es diferente, generando ondas de tipo sinusoidal que permiten el desplazamiento del espermatozoide hacia el óvulo durante la fertilización. Y ese movimiento es igualmente dependiente del ATP y está regulado por mecanismos muy similares a los del movimiento ciliar. Esta locomoción celular, en todas sus formas, no solamente es muy importante para funciones como la defensa inmunitaria, la limpieza de la vía respiratoria y la reproducción, sino que también forma procesos como la cicatrización de las heridas y el desarrollo embrionario. El ATP finalmente es muy importante para la síntesis de biomoléculas. La formación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y otras macromoléculas requiere energía para
unir esos componentes básicos en estructuras complejas. En el caso de las proteínas, cada enlace peptídico que conecta un aminoácido con otro requiere la hidrólisis de múltiples moléculas de ATP, lo que subraya la demanda energética de la biosíntesis celular. Durante la división celular esto es aún mayor, ya que la célula debe de duplicar sus componentes para formar dos células hijas funcionales. Por lo tanto, esto es el eje que conecta una red de procesos importantes a nivel celular, de procesos interdependientes, que puede ser el transporte, la locomoción y la señalización y biosíntesis intracelular.